Queridos amigos, vamos a tratar de dar respuesta a algunas de las preguntas que nos han enviado después de haber observado el video del mayordomo infiel o el administrador injusto. Bien, nos llegaron, por ejemplo, preguntas. Recuerden que esta parábola del Señor está en Lucas 16. Nos llegaron preguntas, por ejemplo, del verso 9, del verso 10, del verso 11. Y voy a tratar de dar respuesta a esas preguntas. Vamos a leer entonces cómo dice, por ejemplo, la traducción de la Biblia textual. Recuerden, Lucas 16, 9. Yo os digo, hablando el Señor Yeshua, ganaos amigos por medio del mamón, de la injusticia, para que cuando falte os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo mucho, y el que en lo muy poco es infiel, también en lo mucho es infiel. Así que si en el injusto mamón no fuisteis fieles, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo vuestro? Bien, parecería todo como un juego de palabras de parte del Señor, pero muy interesante. Lo que no tenemos que olvidar es que el Señor, voy a ser reiterativo en esto, en todos los videos, cuando hablemos sobre las parábolas, el Señor, al hacer uso de este sistema de expresión, las parábolas, no tan solo quiere decir o dar un ejemplo, sino que la intención con ese ejemplo que Él da es dar a conocer un secreto, que nos llegue al entendimiento, un misterio, que lo podamos comprender, que lo podamos razonar. No es entonces únicamente el sentido de que nosotros conozcamos esta historia, sino más bien de que por medio de esta historia del mayordomo infiel, nosotros lleguemos a reconocer algo ocurrido antes de la fundación del sistema. Bien, como dije antes, esta es una versión de la Biblia llamada traducción textual. La recomiendo, es muy buena la traducción. Pero si vamos a ir a lo que es el idioma original y tratar de entender que en estas parábolas el Señor depositaba una gran cantidad de símbolos. O sea, no son tan solo ejemplos, son ejemplos, pero en esos ejemplos el Señor usa la simbología. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada mención, o la mayoría de las veces que el Señor hace referencia, por ejemplo, a este mayordomo, a este administrador, está dando un símbolo de alguien, de una persona, con las características de este administrador injusto. Cuando hace referencia a los dos deudores,
con quien hace un trato el mayordomo y alteran lo que en realidad tenían que pagar al amo de todas las cosas, hacen una trampa y hacen un contrato con el mayordomo, también está haciendo referencia a personas que han obrado de esa manera, o llegado el caso, obrarán de determinada forma. Entonces, lo que quiero que ustedes entiendan es que cada símbolo nos está mostrando la característica de una persona o nos está contando lo ocurrido en una situación. Entonces yo ahora, usando justamente la terminología de los símbolos, quiero leerles a ustedes cuál sería el resultado. Hoy no uso la pizarra, pero si llegado el momento las cuestiones no quedan claras, la voy a usar. Dice así, el versículo 9, el 10 y el 11. Usando entonces el significado de los símbolos. Que quede claro, el Señor hablaba dando ejemplos y en esos ejemplos incluía un lenguaje simbólico. Esos símbolos dan a entender un misterio. Esto sería el resultado después de haber entonces examinado esos símbolos que están dentro de esta parábola. El verso 9 declaró que siendo íntimos de la abundancia de la injusticia, llegará el tiempo que esto se irá agotando y a ustedes los recibirán en sus lugares por siempre. Vamos a comparar con lo que dice el verso 9. Yo os digo, gánense amigos por medio de Mamón, que sería el dios de las riquezas, para que cuando falte los reciban en las moradas eternas. Muchos entienden que cuando dice moradas eternas se está refiriendo a ese cielo prometido por muchas denominaciones, por muchas religiones. Bueno, sería bueno entender que dentro de la simbología, cuando habla de lugares eternos, no está hablando de ningún cielo eterno, tampoco está hablando necesariamente que se refiere a un lugar de premio, porque si está diciendo, usemos el sentido común en esto, si les está diciendo a los amigos, a los que se hicieron íntimos de la injusticia, ¿cómo vamos a nosotros razonar que siendo íntimo, o sea, practicante, hecho uno con la injusticia, el resultado va a ser un premio de ir a esa morada eterna donde, según algunas religiones, dicen que ya está Dios esperándonos? O sea que morimos y vamos a esa morada eterna donde está Dios esperándonos con los brazos abiertos. Si esto fuera realidad sería muy lindo, pero lamentablemente no es verdad. Ninguno de nosotros al fallecer va a ir al cielo. Pero ese no es el tema de este estudio. Cuando dice morada eterna, está diciendo a un lugar permanente, a una residencia permanente. Y sabemos que los que hacen lo bueno les espera un lugar específico para que estén por siempre. Dice muy claro la Escritura que al terminar el proceso de restauración, llámese milenio, vamos a estar con el Señor por siempre. Bien, aquellos que han practicado la justicia entonces van a estar en esa morada, o sea, junto con el Señor por la eternidad. Ahora, es una obviedad que los que no han practicado la justicia, los que han participado de la abundancia de la injusticia, de hacer lo contrario a las leyes de nuestro Creador, es una obviedad que ellos también tienen un lugar eterno como morada, lo que la Escritura llama simbólicamente el lago, un lugar limitado
el lago de fuego y azufre, un lugar donde la impotencia los va a marcar, un lugar donde su conciencia los va a estar juzgando constantemente. Entonces, cuando dice, van a ser recibidos en moradas eternas, de ningún modo está hablando que van a ir con el Señor y el Señor los va a recibir en esa morada por siempre. Está diciendo que tienen un lugar preparado, específico, de acuerdo a lo que ellos practicaron. Para el caso, si practicaron la injusticia, es una obviedad que el Señor no tiene nada que ver con lo injusto. Ellos participarán de ese lugar, entonces, donde irán todos los que formaron parte de la injusticia. Vuelvo entonces a detallar lo que simbólicamente dice ese versículo. Declaró, o sea, el Señor Yeshua, declaró que siendo íntimos del resultado abundante de la injusticia, llegará el tiempo en que esto se irá agotando, o sea que irá terminando, que se irá disminuyendo. Viene un tiempo en que la injusticia terminará. Esto es como una promesa, es como una profecía. No siempre el mundo va a estar dominado por la injusticia y por los injustos, sino que va a llegar un tiempo de justicia. Esto hace referencia al milenio, donde dice que el Señor va a regir con vara de hierro. Él va a traer la justicia perdurable, según las profecías de el profeta Daniel. Él es el encargado de traer la justicia. Y obviamente cuando esa justicia llegue, esta injusticia termina, se agotó, llegó a su fin. Leo desde el comienzo lo que simbólicamente dice el verso 9. Declaró Yeshua que siendo íntimos del resultado abundante de la injusticia, llegará el tiempo que esto se irá agotando y a ustedes los recibirán en sus lugares por siempre. Ustedes, los que practicaron la injusticia, aquellos que practicaron la injusticia, serán recibidos en el lugar que corresponde a la injusticia. ¿Por cuánto tiempo? Por siempre. Así como los que practicaron la justicia irán con el Señor para seguirla practicando por siempre, el injusto irá al lugar que le corresponda, no con el Señor obviamente, por siempre también. Irá a ese lugar por siempre. El verso 10, lo que simbólicamente transmite este verso. El que es firme en lo pequeño, también lo es en lo grande. El que es injusto en lo pequeño, también lo será cuando grande. Vuelvo a leerlo porque me salté un renglón, disculpen. El que es firme cuando es pequeño, también lo será cuando sea grande. El que es injusto cuando es pequeño, también lo será cuando sea grande. El verso 10, vamos a compararlo con lo que dice la textual. El que es infiel en lo muy poco, también es fiel en lo mucho. Y el que en lo muy poco es infiel, también en lo mucho es infiel. Lo leo de nuevo. El que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo mucho. El símbolo sería: el que es firme cuando es pequeño, también lo será cuando sea grande. Y el que en lo muy poco es infiel, también en lo mucho es infiel. Y el que es injusto cuando pequeño, también lo será cuando sea grande. Es muy completa la información que el Señor transmite por medio de los símbolos. Dice: el que es firme cuando es pequeño, cuando todavía no se ha desarrollado. Recuerden que nosotros aquí, en este mundo, estamos disminuidos. Nuestras capacidades reales, o sea, lo que nosotros somos, lo que nosotros representamos, lo que nuestro código genético tiene, está disminuido por un obrar, obviamente, del adversario, de Satán. Nosotros somos mucho más, tenemos muchas más cualidades,
de las que estamos usando. No es el tema del estudio hablar sobre el ADN ni lo que estamos usando de nuestro cerebro, pero estamos disminuidos. Hubo alguien que nos alteró genéticamente. Esa alteración, mientras estamos viviendo dentro de esa alteración genética provocada por Satán, la Escritura nos llama pequeños. Simbólicamente nos llama pequeños. No está hablando de tamaños, en este caso, no está hablando de importante, en este caso, sino que está hablando de que estamos disminuidos, hemos sido reducidos en nuestras capacidades. Entonces nos dice que si somos firmes, si nos mantenemos firmes, aún estando en esta disminución de nuestra capacidad real, también nos mantendremos firmes cuando se manifieste lo que vamos a hacer, cuando recuperemos todo lo perdido, cuando se acomode todo aquello que desacomodó en nuestro ADN Satán, cuando lleguemos a ser grandes, porque el código genético hombre hecho por nuestro Creador es grande, es lo más importante que existe en el universo. Ahora estamos disminuidos, entonces simbólicamente nos llama pequeños. Pero cuando esa disminución, cuando esa alteración genética termine, por mano y obra de nuestro Señor Yeshua, cuando todo vuelva a ser como nunca tendría que haber dejado de serlo, nos va a llamar grandes. Espero no haberlos confundido con todas estas palabras. Dice entonces, el que es firme cuando es pequeño, ya entienden a qué refiere cuando dice pequeño, también será firme cuando sea grande. Ahora dice, el que es injusto cuando pequeño, también lo será cuando grande. O sea, el que es injusto hoy, también lo será, si se le da la oportunidad de llegar a ser grande. Está hablando de lugares que, de acuerdo a las características que hemos mostrado, mientras estamos siendo pequeños, es lo que nos va a marcar nuestro destino final. ¿A dónde vamos a ir? ¿De qué vamos a participar? Si nos mantenemos firmes delante de todo lo injusto que presenta este sistema, aún siendo disminuidos, aún siendo pequeños, limitados, pero nos hemos mantenido firmes por amor a nuestro Señor, nos espera la grandeza, nos espera seguir obrando dentro de esa justicia. Ahora, el que fue injusto dentro de este sistema, dentro de estas limitaciones, también lo sería si se le da la oportunidad de ser grande. Vamos al verso 11. El verso 11, según la Biblia textual, dice así: así que si en el injusto Mamón es el Dios de las riquezas, no fuisteis fieles, ¿quién os confiará las riquezas venideras? Vamos a lo simbólico. El resultado será que si con las abundancias de las injusticias fueron injustos, no participarán de las riquezas venideras. Leo nuevamente. El resultado, o sea, el fin, el resultado, cuando las cuentas cierran. Recuerden que en este administrador injusto, en este mayordomo infiel, está hablando siempre de cuentas como de matemáticas, ¿no? Bueno, dice que al final se cierra y se busca el resultado de estas matemáticas. El resultado entonces será que si con las abundancias de las injusticias fueron injustos, o sea, en este sistema hay abundancia de injusticias. Nadie puede decir que el sistema que gobierna el mundo es justo o es equilibrado, sino que beneficia a unos muy pocos y perjudica a la gran mayoría. Esto es injusticia. El que hace mal le va bien, el que hace bien le va mal. Esto es injusticia. Y este sistema abunda
en la injusticia. Ahora, si no nos hemos mantenido firmes, si hemos participado de esas abundancias de injusticias y fuimos injustos, no participaremos de las riquezas verdaderas. Este sistema nos ha hecho creer que lo que importa es lo que el sistema ofrece, mayormente lo económico, la plata. Bueno, hay una riqueza que es real, que no es una mentira como la que ofrece el sistema. Es una riqueza que no está en lo exterior del hombre, sino que está en lo interior. Esa riqueza es la que Yeshua nos manda a buscar. Ese tesoro. ¿Dónde está nuestro corazón? Allí va a estar nuestro tesoro. Dice entonces que los que fueron injustos, dentro de las abundancias de las injusticias, no participarán de las riquezas venideras. Básicamente, como dice el texto, el que fue infiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Y al que fue infiel, ¿quién le va a confiar las riquezas venideras? A este mayordomo que practicó la injusticia, a este administrador infiel. ¿Ustedes piensan que se le va a dar participación del sistema venidero? Por el contrario, dice muy claro la Escritura que él va a ser atado cuando comience ese proceso de justicia, ese milenio. Si bien luego de él se suelta por un poco de tiempo, pero su fin está contado. Haciendo un resumen entonces de lo simbólico, leo lo simbólico del verso 9, 10 y 11. Declaro que siendo íntimos con el resultado abundante de la injusticia, llegará el tiempo que se irán agotando, y a ustedes los recibirán en sus lugares por siempre. El que es firme cuando es pequeño, también lo será cuando sea grande. El que es injusto cuando pequeño, también lo será cuando sea grande. El resultado será que si con las abundancias de las injusticias fueron injustos, no participarán de las riquezas verdaderas. Que el Padre diga bien de ustedes.